Episodio 2. Prejuicios que pesas. Bienvenidos a Postre con Orgullo, un espacio donde seguimos compartiendo historias reales. En este episodio hablaremos acerca de los prejuicios hacia la comunidad LGBTQ+, desde la perspectiva de la salud mental. Nuestro invitado, José María Vegas Miranda, nos cuenta sus vivencias, que estoy segura te harán pensar. ¿Listos para romper las barreras y abrir la conversación? ¡Empecemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adriela, bien, Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? pues bien, nada, te agradezco la oportunidad para venir aquí y poder contar un poco mi experiencia y lo que he vivido, pues, siendo una persona LGBT en Piura. Muy bien, ahora lo primero que me gustaría saber es desde cuándo te consideras una persona parte del colectivo LGBT y cómo es que ha sido este proceso de autodescubrimiento tuyo. Bueno, el autodescubrimiento supongo que comenzó desde adolescente, incluso antes. Eh, Nunca lo había catalogado de esa manera porque no conocía los términos, no conocía nada, pero pues sabía que había algo distinto, ¿no? Y en realidad creo que más que todo fue durante la pandemia en la que hubo un descubrimiento ya profundo. O sea, antes como que ya lo había aceptado normal. Sabía que me gustaban tanto los chicos como las chicas, pero no le prestaba mayor atención. Claro. En cambio, en pandemia sí tuve bastante inmersión en eso, conocí bastantes temas de activismo, eh, y bueno, supongo que la virtualidad de todo ese tiempo me ayudó a encontrar personas que me guiaron un poco en este camino, ¿no? Que son bastantes buenos amigos ahora. Claro. ¿Y cómo sientes que ha cambiado tu persona desde que pasaste por ese proceso de autodescubrimiento? ¿Te sentiste quizás un poco más liberado? Pues sí, en realidad me sentí mejor conmigo mismo y básicamente es tener esa libertad, ¿no? Porque no te estás preocupando de lo que digan las personas. Igual, o sea, luego viene otra parte que ya es contarlo a otras personas, como tus papás y eso, pero en realidad es sentirse bien con uno mismo, creo yo. Era lo que más me agobiaba antes y cuando ya lo acepté fue como que ya, no hay nada malo. Claro. Y hablando justo sobre eso, el tema de tus papás, ¿cómo fue ese proceso? Ya lo, sí lo tenía planeado como muy, estratégicamente, pero en realidad surgió en el momento que menos lo esperaba, porque, como digo, fue por cuestiones fuera de mi control y que no me esperaba en realidad. Y eso, nada más, o sea, se los dije. Sí, bueno, fue complicado para ellos, pero la verdad, de el tiempo que ha transcurrido para ahora, no notaba muchos cambios sustanciales. Bien, ahora pasando también a un tema que creo que es más sociocultural, en este caso, bueno, tú eres de acá de Piura, sabemos que acá en Piura la cultura está muy escasa con el tema del colectivo, en realidad la gente, desde el tema de su ignorancia, suele ser bastante cruel, bastantes prejuicios. En este caso, me gustaría saber, en realidad, ¿cómo ha sido tu experiencia, tú como siendo una persona del colectivo en Piura? Quizás has tenido alguna mala experiencia o ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, sobre malas experiencias creo que sobran, pero la verdad, quedarse con eso, pues, sabiendo cómo es Piura, sería difícil, pues, porque nunca podríamos desligarnos totalmente de pasar un mal rato y así. Pero sí, tienes razón, o sea, falta bastante información. Conozco, lugares en los que se hacen tipo eventos de este estilo. Por ejemplo, en la Alianza Francesa a veces se hacen, algunas reuniones, bueno, no como tal de la comunidad, pero, se desarrolla en ese entorno cultural. La verdad me enfoco bastante en mí, en ser yo mismo, o sea, pero en mi vida, y no tener o sea, que vivir de lo que digan los demás y ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, en Piura hay bastante desinformación. Em, pero creo que se está haciendo algo poco a poco, ¿no? Porque cada vez se siente más, un poco más libre la ciudad y más comprensible también los ciudadanos. Claro, y en realidad me parece súper bien eso que has dicho con el tema de que ya como que no te afecta ese tipo de experiencias que en realidad son cosas muy superfluas, o sea, está súper bien que no te afecte, pero quisiera saber si hay quizás algún punto de quiebre que hizo que tú tomaras esa mentalidad, ¿no? Porque supongo que quizás en algún inicio sí te habrá afectado uno que otro comentario. Sí,
O sea, definitivamente sí, y fue justo por la razón con la que les dije a mis papás que era bisexual, em, que bueno, te lo voy a comentar. Cuéntame, Bueno, cuéntame. yo fui a bueno, estaba yendo a terapia con un psiquiatra y me recomendó acudir también a sesiones psicológicas regularmente. Entonces, en esta búsqueda de esto, bueno, el acceso a la salud mental aquí en Piura es carísimo y mi psiquiatra incluso es de Sullana y tengo que viajar hasta allá para atenderme. Entonces yo, pues, estaba buscando como los programas del Estado, porque justo estaba lo del CIS para todos, así que tenía CIS. Estaba buscando los programas del Estado para apoyo a esto. Y habían centros de salud mental comunitarios en Piura, en los cuales básicamente si pasas todo, bueno, no es un examen, pero si te evalúan y aplicas para medicina o ese tipo de cosas, ellos te dan la medicina gratis, o sea, todo eso. Y bueno, era un alivio para mí, para mis padres también, porque, la medicina es carísima. Claro. Y a veces no solo era una pastilla, eran 2 pastillas, 3 pastillas. Y ya pues, entonces yo quise acceder a esto por el seguro que había. Entonces bueno, fue un trámite horrible que es lo típico del seguro. Entonces, ya cuando tuve la cita la psicóloga con la psicóloga, no fue en el centro de salud mental comunitario, fue en un hospital. La psicóloga literalmente me sacó una Biblia o así, ¿En serio? y me dijo, o sea, como que me dijo: "Estás ocultando una parte de tu familia y eso te tiene así". Y, yo sentí, o sea, me pregunté como que, ¿de verdad es esto? Porque yo ya había asumido que no. Y entonces, luego de la cita con la psicóloga, me derivaron al centro de salud mental comunitario y ese era como el último paso para que ya básicamente haga un historial en la plataforma del Estado y pueda acceder al programa. Entonces, ahí tuve la cita con un psicólogo, un psiquiatra que estaba ahí. Y bueno, les conté lo que había pasado con la psicóloga del hospital y como que se miraron. Y además la psicóloga en mi hoja de referencia había, se había puesto varias cosas. Y cosas que yo y bueno, mi psiquiatra que luego revisó la hoja de referencia sabemos que no son tan correctas. Claro. Y bueno, había puesto también como se había puesto, creo que en condiciones, algo así, había puesto persona homosexual y tal. Y ¿Y? sí, Como si fuera para parte de tu historial. y bueno, eso yo lo vi cuando salí de la cita en el centro de salud mental comunitario. Y bueno, esa hoja se la habían dado a mis papás porque yo en ese entonces era menor de edad. Y yo supuse que la habían leído. Y dije: "¿Qué?". Entonces, ahí yo decidí decirles, les traté de explicarlo de la mejor manera posible. Y, o sea, ahí vi que quizás sí era una parte que estaba ocultándole a mis papás, porque es algo que tienes que compartirlo en algún momento con las personas que te rodean. Pero ahí me di cuenta que en realidad no era lo que me tenía mal, o sea, no era la razón por la que yo me estaba sintiendo mal y tal. Y eso me alivió porque inconscientemente creo que sentía que sí era una carga y que sí era algo negativo, y por eso no lo decía. Entonces, sí, yo no quería pensar en eso porque al final iba a darme cuenta de que quizás sí era un problema y así. Pero ya cuando lo dimensioné y lo conté, no era la razón principal y la verdad, gracias a eso también pudo avanzar mi tratamiento, de mi salud mental y he mejorado bastante respecto a eso. Eso fue lo que cambió completamente sobre la forma en la que hablaba con mis papás también incluso, y cómo me desarrollaba en mi entorno. Creo que igual eso es algo que predomina bastante aquí en Piura, y bueno, no sé si solo en Piura o en la región o en toda Latinoamérica, que es que relacionan mucho el tema de la comunidad a atacarla por los temas religiosos y los profesionales como que no ayudan mucho en ese. Sí, claro, y o sea, como tú dices, es algo bastante común porque hay muchas personas que comparten ese tipo de experiencias. Me gustaría saber también con respecto al tema de si tú crees desde tu perspectiva, desde tu propia experiencia, si crees que quizás ha habido una evolución en la sociedad con respecto a este tema, que es que bueno, en realidad para la gente es un tema, ¿no? Lo del tema de la comunidad que lo, como que lo sataniza. ¿Crees que ha habido quizás algún cambio, alguna evolución o que hubo un retroceso? Yo creo que sí, porque, o sea, yo siempre, bueno, con la terapia y todo eso, eh, aprendes a darle la visión positiva a todo, ¿no? Y aunque no quieras,
terminas quedándote con estas cosas buenas. Y bueno, yo creo que sí, porque especialmente los padres, porque son las personas más cercanas a las personas LGBT. Y bueno, los padres sí son otra generación y si bien no lo llegan a entender, pues creo que al final del día no se trata de que tanto te entiendan o que tanto no te entiendan, sino que tanto se quieren como para aprender a convivir con esas diferencias. O sea, si tus padres sigan sin aceptarlo, son tus padres y son las personas más cercanas en un momento de crisis quizás que tengas, son las personas que más te pueden ayudar. O sea, no sé que hay casos en los que no sucede así, Claro. pero la mayor parte de veces sí, y especialmente cuando se habla de adolescencia LGBT, ¿no? Tienes mucho apoyo por parte de tus papás con el tema de la salud mental, que creo que es bastante importante, ¿no? De hecho, en cualquier proceso de la vida es bastante importante. Y tú desde esa ya, como que experiencia que tienes de tener más desarrollada tu salud mental, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que es de la comunidad en este momento que te esté mirando y le puedas decir para que pueda sentirse más seguro en el tema de su autodescubrimiento? No solo en mi tema LGBT, sino también en la salud mental, como mencionas, hacer conscientes a nuestros padres de lo importante que puede ser y de que queremos que nos entiendan, puede ser difícil, pero son a las personas a las que tenemos que llegar. Igual hay casos excepcionales en los cuales creo que los organismos del Estado, como lo que te comentaba de los centros de salud mental comunitario, pueden ayudar bastante, porque sí se hace un seguimiento bastante de cerca, sí, bastante riguroso. Cuando yo fui, eh, o sea, incluso les dijeron a mis padres que si procedía y todo eso, se abría un expediente judicial en el que llegaban visitas a mi casa para ver cómo iba, porque el Estado ve como que, oye, tienen problemas de salud mental, quizás en problemas dentro de su casa, sí, y ya pues por eso es un trabajo en conjunto y creo que el Estado puede apoyar en los casos en los que los padres no son de apoyo. Muchas veces se sataniza el Estado también, pero creo que se hace lo posible y el desconocimiento de este tipo de de apoyo de centros de salud mental comunitario también hace que se termine dejando de lado a estos niños, ¿no? Que quizás están en situaciones de riesgo. Así que, pues, eso. Muy bien, ahora vamos a pasar a la dinámica de ping Pum, con José María, cantante favorita, Rosalía, canción LGBT favorita. Ser el grito de M. Define ser bi en una sola palabra. Mm, versatilidad. ¿Te gustaría ser activista? Sí. Muy bien, chicos, gracias. Chao.